En mi cena de graduación, vi a mi madre deslizar algo en mi bebida, así que me levanté sonriendo y se la di a mi hermana. Hola, mi nombre es Isabela López. Tengo 23 años y acabo de graduarme en Ciencias Biológicas Ambientales en la Universidad de Chicago. Debería haber sido un día lleno solo de alegría. Un día en el que finalmente podría mantener la cabeza alta después de 4 años de estudio incansable, orgullosa de haber demostrado por fin mi valía. Mis padres no habían escatimado en gastos alquilando la lujosa azotea del Península Chicago, donde las luces de la ciudad brillaban bajo nuestros pies. Una pequeña orquesta tocaba piezas clásicas y bandejas de comida delicada pasaban sin cesar entre los invitados. Todo era impecable, tan lujoso, que parecía irreal, especialmente cuando solo unas semanas antes me habían llamado inútil, la hija que nunca traería honor a la familia. Pero en medio de todas esas risas y felicitaciones, vi algo que me heló el corazón. Cuando el camarero puso un cóctel premezclado, frente a mí mis ojos captaron un movimiento rápido casi instintivo de mi madre, Victoria López. Su mano con anillos de diamantes se inclinó ligeramente y vi un extraño polvo blanco deslizarse nítidamente en el líquido. Claro, sucedió en un instante el tipo de momento que cualquier otra persona podría haber pasado por alto, pero yo no. En un destello mi sangre se heló, pues lo habían planeado. Mi propia madre, frente a todos, intentaba destruirme con la misma mano, que la sociedad elogiaba como la de la dama filantrópica de Chicago. No podía temblar, no podía dejar que se notara. Así que tomé la copa sonriendo a todas las caras, esperando el momento perfecto para el brindis. Luego, mientras todos los ojos seguían en mí, me giré con gracia y le entregué la copa a Sofía, mi hermana, la joya brillante que mis padres siempre adoraron, diciéndole, «Te mereces esto más que yo», casi bromeando. Sofía sonrió levantando la copa y bebiendo sin pensarlo 2 veces. Esa noche, bajo las luces brillantes de Chicago, me di cuenta de la terrible verdad de que mi propia familia de sangre eran las mismas personas tratando de destruirme. Antes de continuar, quiero hacer una pausa y preguntarte algo. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto, y déjame preguntarte también si alguna vez has tenido que defender tu propia valía, incluso cuando la persona que te lastimaba era tu propia familia. Nací y crecí en una familia que el mundo exterior amaba llamar el modelo perfecto de Chicago. Mi padre Ricardo López era conocido como uno de los empresarios farmacéuticos más exitosos de Illinois. Director ejecutivo de Farmacéutica López, una corporación que la prensa nunca dejaba de elogiar como el orgullo de la industria. Aparecía en portadas de revistas, hablaba en conferencias lujosas y era invitado a dar conferencias sobre estrategia empresarial en universidades prestigiosas. Pero detrás de toda esa admiración, había un hombre frío calculador, que nunca ponía a la familia por encima de las ganancias. Para él, Sofía y yo no éramos hijas de su propia carne y sangre, éramos piezas de ajedrez, prueba de que había construido el imperio familiar. Perfecto. Mi madre Victoria no era diferente. Venía de una familia prominente con generaciones en medicina y desde joven le enseñaron que la reputación, el estatus y la elegancia importaban más que nada. Era el tipo de mujer cuyas fotos siempre estaban retocadas a la perfección, la que exigía que cada aparición pública dejara a la gente asombrada. A sus ojos, Sofía era la continuación perfecta del linaje. López, brillante, elegante, graduada de la Escuela de Negocios con honores sobresalientes y ascendiendo rápidamente a un puesto directivo en la empresa. En cada fiesta, cada sesión de fotos, mi madre presentaba a Sofía como la heredera legítima de la familia y a mí solo como Isabela, la segunda hija nunca lo suficientemente buena a los ojos de mis padres. Todavía recuerdo la primera vez que me di cuenta de la diferencia cuando estaba en la escuela primaria, competí en una carrera de campo traviesa y, para mi propia sorpresa, gané una medalla de plata. Corrí a casa emocionada esperando que mis padres estuvieran orgullosos, pero al entrar a la sala los vi abriendo champán, celebrando porque Sofía había sido elegida para tocar el piano en un evento comunitario. Mi padre miró mi medalla, rápidamente asintió y dijo bien, pero no te engañes pensando que correr ayudará a tu carrera. Mi madre ni siquiera levantó la cabeza del vestido que se estaba probando, y desde ese día entendí
que el reconocimiento en esta familia nunca sería para mí. En la secundaria el favoritismo se volvió innegable. Sofía era la estrella de todo, capitana del equipo de debate, campeona de tenis, estudiante de sobresaliente. Y cada vez que lograba algo, toda la familia organizaba fiestas, posaba para fotos y veía su nombre en el periódico local. Las paredes de nuestra casa estaban cubiertas con los triunfos de Sofía, desde fotos, sosteniendo un trofeo de tenis, hasta la carta de honores enmarcada. Y yo, que también sacaba sobresalientes y ganaba premios de ciencia, veía a los míos guardados en un cajón. Nunca olvidaré la única vez que mi madre asistió a una de mis ferias de ciencias en segundo año, cuando gané el primer lugar en todo el estado por mi investigación sobre el impacto de los antibióticos en el agua de estanque. Esperé nerviosa, desesperada por su abrazo, su elogio, pero cuando me entregaron el premio y tomaron fotos, se inclinó y me susurró al oído: «Te ves tan descuidada, como una niña callejera que no pertenece aquí». Sus palabras me atravesaron, matando la alegría que acababa de empezar a florecer. Mis padres nunca me preguntaron qué quería, ya lo habían trazado. Isabela estudiaría farmacia, se uniría a la empresa y trabajaría como investigadora para apoyar el liderazgo de su hermana. Cualquier otro sueño era una tontería. Y aunque les dije una y otra vez que amaba el medio ambiente, que quería estudiar los efectos de los desechos industriales en los ecosistemas, mi padre lo descartó con un gesto, diciendo que eso es solo para gente que escribe informes inútiles. Necesitas hacer trabajo real para contribuir a la familia. Cuando entré en la Universidad de Chicago para estudios ambientales, estalló de ira, amenazando con cortar todo el apoyo de matrícula, y fue solo gracias a becas y préstamos estudiantiles que logré mantenerme firme. A menudo pensaba que había nacido solo para ser el telón de fondo de Sofía, quien siempre subía al escenario bañada en luces brillantes, mientras yo esperaba en las sombras un reconocimiento que nunca llegaba. Me llamaban terca, desagradecida, mientras Sofía solo tenía que sonreír para recibir todo. Ese sentimiento se grabó tan profundamente en mí que desde joven creí que no era más que una sombra, una pieza innecesaria en la familia López, y cuanto más crecía, más entendía la amarga verdad de que en esa casa el amor nunca era incondicional. Estaba atado a los logros, así cumplías o no sus expectativas. Sofía las cumplía y era amada. Yo era diferente y me convertí en la espina que querían arrancar. Mi abuela Margarita fue la rara luz en los años oscuros de mi infancia, pues mientras mis padres descartaban mis esfuerzos, ella era la única que realmente me veía. No era solo mi fuente de consuelo, era una mujer extraordinaria, que décadas antes de que yo naciera, había sido una de las químicas más brillantes de Illinois, ganando importantes premios de investigación y allanando el camino para nuevos compuestos de tratamiento. Irónicamente, fueron sus primeros descubrimientos los que sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en Farmacéutica López. Sin embargo, en cada libro de historia de la empresa, su nombre no aparecía por ninguna parte. Recuerdo una vez que me llevó al viejo sótano de su casa y abrió un baúl de madera polvoriento donde había pilas de notas de investigación escritas con su letra elegante pero fuerte. Me dijo que esas fórmulas habían llevado al primer analgésico que la compañía de mi padre usó para lanzarse. Tomaron mi trabajo, dijo con una sonrisa triste, y luego borraron mi nombre de cada certificado porque era una mujer. Isabela, y en aquel entonces, la gente no creía que las mujeres pudieran estar, al igual que los hombres, en el laboratorio. Al escuchar eso, mi joven corazón estaba furioso y dolorido. Le pregunté si se arrepentía, y ella me miró con los ojos, iluminados con una chispa feroz, diciendo: «Nunca, porque la ciencia no se trata de gloria, se trata de servir a la gente, pero sí me arrepiento de dejar que otros decidieran mi valía». La abuela Margarita no se parecía en nada a mis padres. Si mi padre veía todo solo a través de la lente del beneficio y el poder, ella miraba a las personas, a las generaciones futuras, y siempre me decía: «Nunca dejes que nadie te diga que tu pasión no tiene sentido. Si amas el medio ambiente, síguelo. Si quieres luchar, entonces lucha, no te conviertas en la sombra de nadie, ni siquiera en la sombra de esta familia». Esas palabras se convirtieron en mi brújula, lo que me mantuvo firme cada vez que mi padre me regañaba o mi madre me destrozaba. Lo que mis padres no sabían hasta un día fue que mi abuela había preparado un regalo secreto para mí cuando era pequeña. A menudo me decía que un día sería libre, que tendría la fuerza para no depender nunca de nadie, y yo pensaba que era solo su forma de consolarme. Pero en verdad había establecido discretamente un fondo fiduciario, por valor de $10 millones, a mi nombre solo.
Las condiciones eran claras. El dinero solo se liberaría una vez que me graduara de la universidad o cumpliera 25 años. Lo que ocurriera más tarde no era solo una herencia, era la llave de mi escape, del control de mis padres. Me enteré cuando tenía 16 años, poco antes de que falleciera. Me llamó a su habitación, tomó mi mano con fuerza, con los ojos nublados por la enfermedad, pero aún, brillando con orgullo, y dijo: Isabela, no dejaré que pases tu vida atrapada en este ciclo de injusticia. Prométeme que pase lo que pase, seguirás el camino que elijas. No dejes que nadie te compre o te obligue. En ese momento no entendí completamente, pero asentí. Y unos meses después, se fue dejándome con un dolor hueco que nunca se fue. Mis padres no sabían nada sobre el fideicomiso, hasta 3 meses antes de la graduación, durante una reunión de la empresa sobre finanzas y activos familiares. El abogado de la firma tal vez por accidente mencionó una cuenta especial administrada por un grupo independiente de fideicomisarios, asumiendo que mis padres ya lo sabían, e hizo un comentario pasajero, pero en ese instante vi la cara de mi padre drenarse de color y los ojos de mi madre endurecerse en una mirada fría. Después de la reunión no me dijeron nada, pero supe que la tormenta había comenzado. Desde ese momento, la forma en que mis padres me miraban era completamente diferente. Ya no era mero desprecio, sino hostilidad silenciosa. Entendían que si recibía esa herencia sería completamente independiente. No necesitaría a la empresa ni a la prestigiosa familia López, e incluso podría tener el poder de enfrentarme a ellos. Tenían miedo porque ya no era solo la hija desafiante, me había convertido en una amenaza real. Y comencé a darme cuenta de que el fondo fiduciario no era solo una herencia que mi abuela me dejó, era prueba de que ella creía que yo era capaz de mucho, más que ponía su fe en mi integridad, mientras todo el mundo de la familia López giraba en torno al poder y al dinero. Margarita me confió algo más, la responsabilidad de romper el ciclo tóxico. Y fue este secreto, combinado con lo que descubrí sobre el vertido tóxico de la empresa, lo que me convirtió en un objetivo. Mis padres no solo querían recuperar los 10 millones de dólares, querían proteger el imperio que mi abuela había construido involuntariamente con su brillantez, pero que habían robado en nombre, y a sus ojos, la única forma de mantener todo a salvo era eliminarme del juego por completo. Descubrí el vertido tóxico ilegal de la empresa durante mi último semestre en la Universidad de Chicago, cuando tuve la oportunidad de unirme a un proyecto de investigación de campo, dirigido por el Departamento de Ciencias Ambientales en asociación con una agencia de conservación local. El sitio de estudio era el río Calumet, una vía fluvial que atraviesa múltiples zonas industriales en el lado sur de Chicago, documentado durante mucho tiempo como en riesgo de contaminación. Elegí el proyecto no solo por pasión científica, sino porque tenía un sentido inquebrantable, casi instintivo, de que algo allí esperaba ser descubierto. Al principio, el trabajo era rutinario, recolectando muestras de agua y sedimentos, pero junto con otros estudiantes, medí niveles de pH, oxígeno disuelto y verifiqué metales pesados. Desde las primeras pruebas, noté irregularidades alarmantes, pues los niveles de mercurio y plomo eran mucho más altos que los estándares de seguridad. Y cuanto más cavábamos, más inquietantes se volvían los resultados. Comenzamos a detectar rastros de compuestos farmacéuticos, moléculas sintéticas que reconocí al instante por leer revistas de la industria. Sustancias que típicamente solo aparecen en aguas residuales no tratadas de plantas de fabricación de medicamentos. Cuando informé mis hallazgos a mi profesor supervisor, asintió pensativo diciendo que habían sospechado esto durante mucho tiempo, pero nadie había tenido nunca suficientes datos científicos para probarlo de manera concluyente. En ese momento un pensamiento resonó en mi mente, uno que no me atrevía a decir en voz alta. Podía ser que la compañía de mi propio padre, Farmacéutica López, fuera la culpable. En las semanas siguientes dediqué silenciosamente más tiempo a comparar muestras de agua de diferentes secciones del río, y la corriente me llevó más cerca de un complejo industrial en el lado oeste, marcado con un letrero que decía Instalación Oeste Farmacéutica López. Mi corazón latía con fuerza mientras leía esas palabras, pues todo lo que estaba descubriendo parecía apuntar directamente a mi propia familia. Comencé a investigar más a fondo, buscando a través de los informes públicos de la instalación sobre el tratamiento de aguas residuales, pero los documentos estaban llenos de números que parecían perfectos, tan impecables que eran increíbles.
Por mi experiencia de pasantía, sabía que ningún proceso funcionaba tan bien, así que algo se estaba ocultando. Tomé fotos en secreto, almacené datos de muestras y registré todo cuidadosamente en un cuaderno privado día tras día. La evidencia aumentaba en muestras recolectadas justo afuera de las puertas de la planta. Detecté concentraciones peligrosamente altas de ciclopentel, un nuevo compuesto aún no incluido en las listas de pruebas estándar, pero que reconocí de inmediato como la misma droga experimental sobre la que había leído en los documentos de investigación interna de la empresa. No había forma de que apareciera allí por accidente, solo podía haber venido de los laboratorios de farmacéutica López. Sentí que mi estómago se retorcía en nudos, pues por un lado era una científica impulsada por la verdad y por el otro, esta era mi familia, la empresa de mis padres. El lugar donde Sofía ahora ocupaba un puesto directivo. Si lo hacía público sería como apuntar un arma a mi propio linaje, pero entonces recordé las palabras de mi abuela, de nunca dejar que nadie decidiera. Mi valía, y si ella estuviera viva sabía que querría que hiciera lo correcto. Esa noche me senté sola en mi dormitorio, mirando la pila de datos, sabiendo con absoluta claridad que si me quedaba callada, miles de personas que vivían a lo largo del río continuarían sufriendo las consecuencias, pues el agua contaminada no solo causa cáncer, sino que muta ecosistemas, aniquila poblaciones de peces y envenena generaciones venideras. No podía cerrar los ojos ante ello, así que decidí confrontar a mis padres durante una de las raras noches en que nos sentábamos a cenar juntos. Reuní todo mi coraje y extendí los resultados de las pruebas impresas sobre la mesa diciendo, con voz temblorosa pero firme, que sabía lo que la empresa estaba haciendo en la instalación oeste, que tenía datos y evidencia. Y si no detenían el vertido ilegal, lo reportaría. Toda la mesa cayó en un silencio mortal, y mi padre levantó lentamente la mirada de su copa de vino, con ojos afilados como cuchillas, mientras mi madre apretaba los labios con fuerza y las manos en su regazo. Solo Sofía parecía conmocionada, con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa. Finalmente Ricardo habló con voz baja y fría, diciendo que no entendía lo que estaba diciendo, que había cosas más grandes de lo que me daba cuenta y que esta familia sobrevivía gracias al silencio. Por primera vez no bajé la cabeza y repliqué que el silencio no es familia, es complicidad. Desde ese momento supe que había entrado en un camino sin retorno y comencé a recolectar todo: conjuntos de datos duplicados, fotografías de las muestras, registros meticulosos de tiempo y ubicación, almacenándolos todos en un disco duro encriptado por si acaso sucedía lo peor. Sabía que mis padres no dejarían pasar esto, y también sabía que esta decisión, combinada con la herencia que mi abuela me dejó, me había convertido en la única espina en la familia López que nunca podrían sacar. Una oscura premonición palpitaba en mi mente, y solo unas semanas después se hizo realidad. Tras esa confrontación, la atmósfera en mi familia cambió de una manera extraña. Pues antes, cada llamada y reunión de fin de semana había estado llena de regaños sobre cómo mi campo elegido no aportaba valor o cómo me negaba a hacer prácticas en la empresa, pero solo días después de atreverme a poner datos ambientales sobre la mesa, su tono cambió por completo. Mi madre comenzó a llamar más a menudo, ya no cuestionaba mis calificaciones ni me presionaba sobre planes de carrera. En cambio, preguntaba qué tipo de flores quería en las mesas de mi cena de graduación o qué platos me gustaban para que el chef pudiera prepararlos. Mi padre incluso me envió un mensaje de texto corto felicitándome por adelantado, diciendo que había hecho algo bueno. Leer esas palabras envió un escalofrío por mi columna, pues mi padre nunca me había elogiado en mi vida, y este cambio no me trajo consuelo, solo me hizo más sospechosa. Dijeron que harían una gran fiesta en la azotea del Península, donde cada pared de vidrio se abría una vista panorámica de la ciudad, diciendo que merecía una celebración digna de mí, con un tono tan azucarado que se sentía falso. Forcé una sonrisa cortés y respondí: sí, gracias, mamá. Pero en el fondo sabía que nada de lo que hacían mis padres venía sin ataduras. En esos días finales, antes de la graduación, me enterré terminando los archivos de investigación de mi grupo, mientras también preparaba cuidadosamente un plan para protegerme, manteniendo una copia de los datos ambientales en la universidad, otra en mi disco duro personal y una tercera con mi profesor supervisor por si acaso desaparecía. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Valentina y Mateo, mis amigos más cercanos, pues no quería arrastrarlos al peligro. Una noche, cuando fui a casa a cenar,
Pocas noches antes de la graduación, escuché accidentalmente una acalorada discusión detrás de la puerta del estudio de mi padre. Estaba a punto de pasar cuando me congelé ante la voz de mi madre, llena de preocupación, preguntando: «Ricardo, ¿estás seguro de que esto es necesario? ¿Qué pasa si alguien se entera?». El tono de mi padre fue bajo y agudo, diciendo: «No lo entiendes. Ella ya tiene suficiente evidencia, y si sumas la herencia a eso, nunca dependerá de nosotros. De nuevo podría derribar toda la empresa». La voz de mi madre temblaba al responder: «Pero es nuestra hija», y mi padre la interrumpió diciendo: «No es una amenaza. La FDA ya ha comenzado una investigación silenciosa, y si Isabela habla, lo perdemos todo». Contuve la respiración con el corazón latiendo violentamente, pues cada palabra aterrizaba como un golpe de martillo en mi cráneo. Luego, la voz de mi padre bajó más, pero aún lo suficientemente clara para que yo escuchara que el plan es solo enfermarla por unos días o hospitalizarla. Y durante ese tiempo, nos encargaremos del papeleo. Cubriremos los registros y si sucede lo peor, si muere antes de que se libere el fideicomiso, el dinero vuelve a nosotros. Me quedé congelada detrás de la puerta, con sudor frío rompiendo en mi piel, pues mis propios padres estaban conspirando para envenenarme a mí, la hija que trajeron a este mundo. Y no se trataba solo de los 10 millones de dólares. Se trataba de silenciar la verdad que tenía sobre la instalación oeste. En ese instante quise irrumpir para gritar, pero otra voz dentro susurró que si sabían que había escuchado encontrarían otra manera, algo mucho peor. Retrocedí forzándome a volver a la sala y fingir que no había escuchado nada. Esa noche, Sofía se sentó a mi lado, charlando alegremente sobre su trabajo en la empresa, preguntando si después de la graduación planeaba postularme a una organización ambiental internacional. Miré su rostro radiante, confiado, pero tan felizmente inconsciente del esquema de nuestros padres. Y me di cuenta entonces de que Sofía no había sido parte de esa conversación, estaba completamente separada de su complot, y para ella yo seguía siendo la hermana mayor distante, pero nunca la enemiga. Al verla reír, mi pecho se apretó con una maraña de emociones, parte resentimiento, por cómo había sido adorada sin fin, parte lástima, por cómo no. Veía que era solo otra pieza en el tablero de ajedrez de nuestros padres. Otra parte de mí quería protegerla para asegurarse de que nunca se convirtiera en daño colateral en sus juegos de poder. Sabía que en solo unos días todo explotaría y tenía que estar lista. Desde fuera, los días previos a la graduación parecían brillantes y alegres, pero para mí colgaban pesados como una niebla negra. Mis padres hablaban suavemente, sonreían a menudo, pero cada palabra, cada gesto, apestaba a falsedad y llevaba un temor constante de que la fiesta que planeaban no era para honrarme, sino para acabar conmigo. La parte más horrible era que no podía decírselo a nadie, ni siquiera a las personas que amaba, porque cualquiera podría ser arrastrado conmigo. Fue entonces cuando entendí que la batalla por mi vida había comenzado y yo, Isabela López, tendría que caminar sola todo el camino hacia la verdad. La noche de mi fiesta de graduación finalmente llegó, y al salir del ascensor de cristal que conducía a la azotea, quedé casi abrumada por la extravagancia que se extendía ante mí. Cintas doradas de luz envolvían cada columna, mesas de banquete, cubiertas con manteles blancos prístinos adornadas con orquídeas importadas, y un pequeño conjunto de jazz tocaba melodías suaves que se mezclaban con el delicado tintineo de copas. Para los extraños, la escena era prueba de riqueza, una deslumbrante exhibición de amor de una familia poderosa honrando a su hija, pero para mí, cada vela parpadeante se sentía como una llama esperando consumir mi corazón con su engaño. La mayoría de los invitados eran caras familiares del mundo empresarial. Reconocí a los socios de mi padre, ejecutivos, elegantemente vestidos, abogados de alto poder que habían servido a nuestra familia durante años, e incluso algunos reporteros de revistas financieras locales. Entre el mar de extraños, solo un puñado de personas realmente me pertenecían. Valentina y Mateo, luciendo un poco fuera de lugar en un vestido y traje alquilados, se apresuraron hacia mí, envolviéndome en abrazos de felicitación, y forcé una sonrisa agradecida, en silencio, de que al menos no estaba completamente sola. Mientras hablaba con mis amigos, podía sentir los ojos de mis padres fijos en mí, sin vacilar ni por un segundo. Su presencia presionaba sobre mí como el peso de 2 halcones.
circulando una presa, observando cada movimiento, cada palabra que salía de mis labios. Cada vez que cambiaba de posición, maniobraban sutilmente para mantenerme dentro de su línea de visión, y sus sonrisas permanecían en su lugar. Pero la rigidez de sus labios y el brillo calculador en sus ojos contaban una historia diferente. Me había acostumbrado a su frialdad a lo largo de los años, pero esta noche su mirada llevaba algo más, que control llevaba el hedor de un plan. Capté un vistazo de mi padre, inclinándose para susurrar algo a Gerardo, el abogado de la empresa desde hace mucho tiempo, quien asintió. Y luego me miró con la mirada aguda y evaluadora de alguien que valora un artículo a punto de salir a subasta. Un escalofrío me recorrió toda la vida, pues ese hombre había sido la mano derecha de mi padre, redactando contratos, tapando cada laguna legal, protegiendo a la empresa del escrutinio. Y si estaba aquí esta noche, no era solo para celebrar mi graduación. Sofía apareció a mi lado sonriendo radiantemente, como siempre levantó su copa de champán, y me tocó ligeramente el hombro diciendo: «Hermana, todos siguen preguntándome sobre tus planes después de la graduación, ¿por qué están tan obsesionados? Con eso, mamá y papá siguen sacando el tema una y otra vez». Miré a Sofía y vi la inocencia en sus ojos mezclada con un leve rastro de inquietud, pues todavía no entendía la verdad detrás de todo. Mi pecho se apretó con una avalancha de emociones, parte ira por cómo había sido favorecida sin fin, parte lástima por cómo no veía. Forcé una sonrisa y dije que probablemente solo querían asegurarse de que haría lo correcto para la familia. Sofía frunció el ceño preguntando: «Pero no es este tu momento, ¿por qué no preguntan si eres feliz? ¿O qué quieres?». Esa simple pregunta me atravesó como una cuchilla y me giré bebiendo mi agua para evitar responder. Cuando miré hacia atrás, capté la mirada de mi madre fija en mí, su sonrisa rígida como cera parada entre un grupo de mujeres de la sociedad con su copa de vino brillando en la mano. Pero su atención nunca vaciló de cada uno de mis movimientos. Siempre había sido una maestra intérprete en público, una mujer del pueblo como a la prensa le encantaba llamarla. Pero yo sabía la verdad de que, detrás de esa máscara pulida, latía un corazón frío, dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluso a su propia hija, para preservar su gloria. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma con cada sentido, en alerta máxima, sabiendo que estaba parada en la arena del depredador. ¿Y yo? Era la presa. Las risas y la charla a mi alrededor se desvanecieron en un zumbido distante, dejando solo el latido de mi corazón en mi pecho. Mi mente brilló hacia el cuaderno lleno de datos, de muestras de agua que había escondido, pues mientras estuviera viva, esa verdad aún podría salir a la luz, y tal vez por eso mis padres habían decidido que tenía que ser eliminada esta noche, pero no temblé, ya había escuchado su esquema. Estaba lista, y me juré a mí misma que no dejaría que ganaran tan fácilmente. La fiesta había entrado en su etapa más formal, con luces doradas cálidas, extendiéndose por la azotea, brillando contra las mesas redondas, cubiertas de tela blanca inmaculada, todas dispuestas en un círculo alrededor del escenario. El suave sonido del jazz en vivo flotaba desde la banda en la esquina, tejiéndose con el delicado tintineo de copas de cristal. Miré a mi alrededor y los invitados estaban todos allí, socios comerciales, algunos periodistas y, por supuesto, el abogado de la familia. Todos esperaban el momento de levantar sus copas en honor a la graduada celebrada de la familia López, o más exactamente en honor a Sofía, no a mí. Me senté allí con el vestido azul marino que Valentina había elegido para mí, con el corazón inquieto desde el momento en que comenzó la noche. Mis padres no me habían quitado los ojos de encima, y cada movimiento que hacía se sentía como si estuviera bajo un microscopio. Cada vez que hablaba con un invitado, los ojos de mi padre se dirigían hacia mí y luego se apartaban rápidamente mientras se inclinaba para susurrar algo al abogado de la familia, el hombre de cabello plateado con gafas finas, brillando bajo las luces. Y entonces el momento que había temido finalmente llegó. Mi padre se puso de pie, con esa sonrisa suave, la misma que me había engañado para confiar en él cuando era niña, pero que ahora solo enviaba un escalofrío por mi columna. Aplaudió indicando a los camareros que sacaran una lujosa caja de madera dentro de la cual yacía una botella de vino tinto exhibida,
como si fuera un tesoro incalculable. Esto comenzó con su voz profunda resonante de orgullo. Es una botella reservada solo para las ocasiones más especiales en nuestra familia. Isabela se gradúa hoy, y su futuro brilla, así que nada podría ser más apropiado para celebrar este momento que con este vino raro y precioso. Los invitados estallaron en aplausos, rieron, levantaron sus teléfonos para capturar este llamado momento familiar cálido. Sonreí también, aunque dentro de mi pecho algo dolía agudamente. Lo noté de inmediato. Mi padre no dejó que los camareros sirvieran como de costumbre. Abrió la botella él mismo, y con cuidado deliberado llenó cada copa a mano. La copa se puso frente a mí, la incliné ligeramente, y mi corazón se apretó con fuerza, pues en el remolino rubí profundo vi un polvo fino brillando, débilmente bajo las luces partículas aún no disueltas. Mi latido tronó en mis oídos, y las palabras que había escuchado la noche anterior volvieron corriendo solo suficiente veneno para enfermarla. Hospitalizada por unos días, tiempo para cambiar los activos, mi garganta se secó, pero mantuve mi sonrisa tranquila, sin inmutarme. Miré a mi alrededor, y mi madre fingía charlar con las mujeres a su lado, aunque sus ojos nunca me dejaron. Mi padre levantó su copa esperando que yo siguiera en ese instante tenso. Me incliné muy levemente y toqué la mano de Valentina debajo de la mesa. Ella miró hacia arriba y encontró mis ojos llenos de una súplica y resolución. Mis labios apenas se movieron, mientras susurraba: graba esto, graba todo. Valentina asintió levemente, deslizó su teléfono de su bolso, lo colocó en su regazo y con un toque discreto, puso la cámara a grabar en ángulo hacia la mesa. Para Isabela, declaró mi padre con su voz resonando en la azotea. Los invitados hicieron eco del brindis con sus aplausos llenando el aire. Levanté mi copa y Sofía, sentada a mi lado, sonrió brillantemente con el rostro brillando de orgullo, sin rastro de sospecha, pues nunca había vislumbrado el lado oscuro de nuestros padres. Nunca imaginó que podrían dañar a su propia hija. Los ojos de mi padre brillaron instándome a beber, y tomé una respiración constante. Luego me giré repentinamente hacia Sofía con mi voz suave y afectuosa, diciendo: querida hermana, hoy no es solo mi día. Has estado conmigo durante los 4 años de universidad, animándome cada vez que estaba cansada. Quiero compartir esta alegría contigo. Sonreí y le entregué mi copa a Sofía. Los invitados aplaudieron con aprobación, creyendo que no era más que un dulce gesto de afecto fraternal. «Oh, Isabela, eres increíble», exclamó Sofía con la voz rebosante de emoción, tomando la copa de mí, sin una pizca de duda. Rápidamente levanté su copa, la clara y segura, y la llevé a mis labios. En ese instante mis padres palidecieron, y el color se drenó completamente de sus rostros. Mi madre tartamudeó medio estirándose para detenerlo, pero era demasiado tarde. Frente a docenas de invitados y los teléfonos ya grabando, no podían hacer nada. Sofía inclinó la cabeza hacia atrás y bebió de un trago largo, diciendo delicioso, con una risa despreocupada, totalmente inconsciente de lo que acababa de tragar. La música subió de nuevo. Los invitados volvieron a sus conversaciones, pero por el rabillo del ojo vi a mis padres, parados congelados, forzando sonrisas, aplaudiendo junto con la multitud, pero sus manos temblaban. El abogado de la familia se inclinó para susurrar algo con su propio rostro, traicionando el pánico. Dejé mi copa suavemente sobre la mesa y sonreí con calma. Debajo de la mesa agarré la mano de Valentina con fuerza, pues la cámara seguía grabando, capturando todo el intercambio, el cambio de copas, el parpadeo de terror en los ojos de mis padres. Bajé la cabeza y susurré lo suficientemente alto para que Valentina escuchara que la evidencia está sellada. Ahora tendrán que jugar bajo mis reglas. La azotea zumbaba de vida con el jazz, flotando en el aire nocturno, mezclándose con el tintineo de copas, los estallidos de risa, las luces brillantes reflejándose en el imponente horizonte de vidrio de Chicago. Mantuve mi rostro sereno, aunque por dentro mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría romper mis costillas. Acababa de hacer algo tan atrevido que casi no podía creerlo. Yo misma había pasado la copa especial servida por la mano de mi padre a Sofía, y ahora todo lo que podía hacer era esperar y ver qué se desarrollaría. Los primeros 10 minutos pasaron sin incidentes. Sofía reía brillantemente, estrechando manos con los invitados, incluso presumiendo de que nuestra familia se preparaba para confiarle mayores responsabilidades en la empresa.
Me quedé a un lado escuchando en silencio, observando en silencio, y cada vez que los ojos de mis padres se dirigían hacia Sofía, podía ver la tensión detrás de sus sonrisas forzadas, el apretón fuerte de sus labios, pues tenían miedo, lo sabía. Y luego, unos 10 minutos después, el cambio comenzó. Sofía, que siempre estaba impecablemente compuesta, de repente se puso una mano sobre el pecho, con el rostro drenado de color. ¿Estás bien?, preguntó un amigo mientras se balanceaba inestablemente. Solo estoy un poco mareada, murmuró Sofía forzando una sonrisa frágil. En un minuto el sudor frío corría por su piel manchando su maquillaje en rastros oscuros por sus mejillas. Contuve la respiración con el corazón apretado con una punzada, pues no importaba cuán amargada me sintiera hacia ella ver a Sofía. Sufrir así todavía me golpeaba con una puñalada de dolor. Pero luego, los recuerdos volvieron corriendo el tiempo que se había atribuido. El mérito de mi trabajo, las veces que mis padres la defendieron y me echaron a un lado. Y esta noche, el hecho de que nuestros padres habían destinado este veneno para mí. Mi corazón late demasiado rápido, jadeó Sofía antes de colapsar repentinamente en el suelo. Los gritos estallaron en la fiesta, los invitados retrocedieron. En pánico, otros gritaron frenéticamente pidiendo ayuda. Llamen al 911, consigan una ambulancia. Ahora, gritó alguien. Corrí hacia adelante, arrodillándome junto a Sofía, y extrañamente estaba más tranquila que nadie más en medio del caos. Me incliné cerca de Valentina y susurré: envía el video. Ahora súbelo a la nube, no dejes que se pierda. Valentina asintió rápidamente con las manos temblando, pero firmes mientras tocaba su teléfono asegurando la evidencia. El aullido de las sirenas de la ambulancia cortó la noche de Chicago más rápido de lo que esperaba, y los paramédicos se apresuraron a la azotea con una camilla y equipo de emergencia. Acostaron a Sofía con el rostro fantasmalmente pálido y los ojos parpadeando medio cerrados. Está luchando por respirar, arritmia cardíaca, gritó un médico. Necesitamos llevarla al Hospital Memorial Northwestern de inmediato. Di un paso adelante manteniéndome cerca con la mirada firme y la voz clara diciendo: esperen. Tengo información crítica, dígales a los médicos que es muy probable que sea una toxina relacionada con un compuesto experimental de farmacéutica López, código de proyecto R17. La sustancia se llama derivado de ciclopentelamina 47. Los paramédicos se congelaron por una fracción de segundo. Uno se volvió hacia mí sorprendido por la certeza en mi voz, preguntando si estaba segura. Asentí bruscamente diciendo que fui pasante en el laboratorio de la empresa. Conozco las señales, y si no les avisan de inmediato los médicos, perderán un tiempo precioso. Sin dudarlo, el médico garabateó notas y transmitió el mensaje a través de su radio. Miré a mis padres, que estaban congelados con los rostros cenicientos. Mi madre tartamudeó con la voz quebrada preguntando: Isabela, ¿qué estás diciendo? No calumnies a tus propios padres. Así, me giré con la voz afilada como el acero, respondiendo: calumnia, todos aquí vieron que fue papá quien eligió esa botella, y pronto los médicos confirmarán todo. Si realmente no hay nada que ocultar, entonces ¿de qué tienen tanto miedo? El aire se quedó en silencio, y algunos invitados comenzaron a mirar a mis padres con sospecha. El abogado de la familia estaba rígido a su lado, con el sudor latiendo en su frente, incapaz de formar una palabra. La ambulancia se alejó a toda velocidad y comencé a seguirla, pero Valentina me agarró del brazo con preocupación, grabada en su rostro, preguntando si estaba segura de querer ir, pues la policía estaría allí en cualquier momento. Respondí que eso es exactamente por lo que tengo que ir con los ojos inquebrantables, porque si no estoy allí torcerán la historia, y me harán quedar como la mentirosa. Tengo que ser la que diga la verdad primero. En la sala de emergencias del Memorial Northwestern reinaba el caos. Médicos y enfermeras pululaban alrededor de Sofía, insertando líneas intravenosas, conectando monitores cardíacos, y la pantalla mostraba picos erráticos con su latido en completo desorden. Un médico frunció el ceño ante los resultados de las pruebas, diciendo: signos de envenenamiento químico, probablemente un compuesto industrial. Intervine de inmediato diciendo que podría ser R17, un compuesto experimental suspendido porque causaba arritmia e insuficiencia respiratoria que farmacéutica López estudió hace 2 años. La cabeza del médico se levantó sorprendida, preguntando cómo sabía esto. Respondí firmemente que había estado investigando en secreto su laboratorio durante meses. Por eso, en el momento en que Sofía comenzó a sudar frío y su latido se volvió errático, reconocí los síntomas al instante. Esto no es aleatorio.
es la reacción clásica al compuesto experimental derivado de ciclopentelamina 47 del proyecto R17. El médico asintió bruscamente y dio la orden de preparar el protocolo de antídoto experimental para el derivado 47 rápido. Justo entonces llegó la policía. 2 oficiales entraron e inmediatamente solicitaron declaraciones diciendo que hay sospecha de que la víctima fue envenenada. Necesitamos información. Mi padre se empujó hacia adelante con voz dura, diciendo que esto es un asunto familiar privado. Mi hija solo tuvo una bajada de presión arterial, no hay necesidad de interferencia policial. Pero el oficial lo cortó firmemente, diciendo que los médicos han confirmado signos de envenenamiento químico. Esto es ahora un asunto criminal. Usted y su esposa tendrán que cooperar. Cada ojo en la sala de emergencias se desplazó hacia mis padres, que intentaron mantenerse firmes, pero el temblor en sus manos los traicionó por completo. Me incliné hacia Valentina y susurré que ha comenzado, no escaparán esta vez. Sofía permaneció inconsciente, pero con el antídoto de emergencia, sus signos vitales se estabilizaron lentamente. El médico se volvió hacia mí con voz inquebrantable, diciendo que su información le salvó la vida. Sin ella habríamos perdido minutos críticos. Asentí en silencio, sintiendo tanto alivio como amargura, pues Sofía se había salvado, pero la verdad sobre mis padres, su complot para envenenar a su propia hija, ahora estaba a la vista. Sabía que esto era solo el comienzo, pero al menos esta noche, el equilibrio había cambiado. Quien estaba destinada a ser la víctima era ahora quien tenía la verdad y la evidencia. Mientras Sofía yacía inmóvil en la unidad de cuidados intensivos, me senté esperando en el pasillo blanco y austero del hospital, con las luces fluorescentes brillando sobre mi rostro tenso. Mi teléfono zumbaba sin parar, llamadas de la policía, de abogados, incluso de reporteros, pues la noticia del colapso de Sofía y el presunto envenenamiento en la lujosa fiesta de graduación de la familia López ya se había extendido por Chicago como un incendio forestal. En solo 24 horas, el FBI estaba oficialmente involucrado y sabía que la razón no era solo el envenenamiento, sino el rastro que conducía directamente a los compuestos experimentales dentro de los laboratorios de farmacéutica López. Todavía podía ver claramente la forma en que mis padres susurraban con el abogado de la familia, la forma en que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos en la fiesta. Mi instinto me dijo que esto nunca fue solo una disputa familiar, era una conspiración. Así que cuando el FBI y la policía de Chicago irrumpieron en la sede farmacéutica López con una orden de registro de emergencia, no me sorprendí. Caja tras caja de archivos, discos duros y registros fueron sellados y retirados, como si toda la oscura historia de mi familia estuviera siendo arrastrada a la luz. A los expertos en toxicología les tomó solo unos días confirmarlo, pues el compuesto encontrado en la sangre de Sofía coincidía con un medicamento experimental que la FDA ya había suspendido debido a sospechas de toxicidad. Lo que me heló hasta los huesos fue que en cada informe que la empresa había presentado a los reguladores no había ni una sola mención de efectos secundarios tan peligrosos. Luego llegó un correo electrónico anónimo al FBI de un científico que había trabajado en el proyecto, escribiendo que nos obligaron a alterar los datos. Nos hicieron ocultar las reacciones adversas. Todavía tengo los informes originales. Leí esas palabras una y otra vez, dividida entre la indignación y el alivio de que finalmente alguien más tuviera el coraje de hablar. El FBI rastreó la pista y descubrió un archivo oculto en los servidores internos de la empresa, con montones de documentos que mostraban que los altos ejecutivos, incluidos mis propios padres, habían ordenado al personal falsificar números, borrar muertes de animales de laboratorio y advertencias de toxicidad hepática. Mis manos temblaban mientras hojeaba los archivos copiados, pues todas las sospechas que había llevado durante tanto tiempo ya no eran teorías, eran hechos. Pero eso no era todo. La división ambiental de la empresa también fue expuesta en un almacén en Joliet, donde los investigadores descubrieron cajas de productos químicos tóxicos no tratados, enterrados directamente en el suelo, con registros de envío falsificados para engañar a la EP.
Pensé en los ríos contaminados donde había tomado muestras y la furia ardió caliente en mi pecho. El video que Valentina grabó en la fiesta también fue entregado a la policía y en él la cámara captó el momento en que mi madre deslizó discretamente algo en la copa de champán antes de que mi padre me la entregara. Las imágenes no eran cristalinas, pero el movimiento era inconfundible y las pruebas forenses confirmaron que la copa contenía rastros del mismo compuesto experimental tóxico. Sentada en la sala de interrogatorios, mi voz se mantuvo tranquila, pero inflexible, diciendo que mis padres siempre me han visto como una espina en su costado. Me negué a unirme a la empresa, me negué a permitir sus tratos corruptos y esa noche no solo intentaron arruinar mi reputación, intentaron arruinar mi vida. Al día siguiente, el Chicago Tribune publicó un titular en negrita, en primera plana, diciendo: director ejecutivo farmacéutico y esposa acusados de conspiración para asesinar a su hija, fraude y crímenes ambientales. Las fotos de la sede de farmacéutica López sellada con cinta del FBI inundaron todos los canales de noticias, convirtiéndose en el símbolo del escándalo. CNN y The New York Times lo informaron, y lo que comenzó como una tragedia familiar había estallado en una onda de choque nacional sobre la ética corporativa y la decadencia moral de la élite de Estados Unidos. Las redes sociales explotaron miles de comentarios, lo llamaron el caso más cruel de traición parental en una década y un nuevo hashtag se extendió como la pólvora justicia para Isabela y Sofía. Leí las publicaciones una por una, con las manos temblando y los ojos húmedos. 9 meses después, en el Tribunal Federal de Chicago, comenzó oficialmente el juicio y la atención de toda la ciudad se centró en el caso. Mis padres, vestidos con trajes oscuros, se sentaron en la mesa de los acusados con rostros fríos, como si todavía creyeran que tenían el control. Su abogado defensor levantó la voz diciendo que mis clientes están siendo incriminados. Esto no fue más que un accidente. Isabela fabricó esta historia para destruir a sus padres y apoderarse de su fortuna. Me senté allí escuchando con todo el cuerpo frío y rígido. Pero la fiscalía estaba lista. Presentaron el video, los resultados de toxicología, los documentos falsificados y el testimonio de los propios empleados de la empresa. Un mapa de contaminación ambiental iluminó la pantalla, enviando murmullos por la sala del tribunal. Sofía, todavía frágil y no totalmente recuperada, subió al estrado de los testigos. Apreté mis manos con fuerza, observando su figura temblorosa. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes, diciendo: bebí esa copa de vino, y en minutos no podía respirar. Pensé que iba a morir en mi propia fiesta de graduación. No quiero creerlo, pero la verdad es la que es. La sala del tribunal se quedó en silencio y vi un parpadeo de desesperación en los ojos de mi padre, quien se puso de pie con voz ronca y rota, diciendo que todo fue un malentendido. Mi hija está equivocada. Nunca dañaríamos a nuestra propia hija. En ese mismo momento, el fiscal reveló el golpe final, un correo electrónico que mi padre había enviado a la División de Investigación diciendo: eliminen todos los datos de reacciones adversas, si no este proyecto está muerto. Al final, después de semanas de testimonio y argumento, el jurado emitió su veredicto culpable de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude financiero, falsificación de documentos y graves violaciones de la ley ambiental. El juez golpeó su mazo con voz firme y resonante, sentenciando a los acusados a prisión federal a largo plazo, congelando todos los activos personales y corporativos, y colocando a Farmacéutica López bajo supervisión judicial pendiente de disolución. La sala del tribunal estalló con el sonido de cámaras haciendo clic, teclados resonando y voces bajas zumbando. Cerré los ojos, mientras una sola lágrima se deslizaba por mi mejilla, no por lástima, sino porque por fin la verdad había salido a la luz. Sofía y yo, una vez descartadas, una vez casi borradas, ahora estábamos como testigos del colapso completo de un imperio. Cuando terminó el juicio, Chicago todavía estaba en un alboroto. Las noticias corrían todos los días en la televisión nacional, y en cada medio los nombres de mis padres estaban ahora siempre atados a frases como asesinato, conspiración, fraude médico y crímenes ambientales. La compañía farmacéutica, una vez aclamada como el orgullo de la economía de la ciudad, fue oficialmente incautada. Sus activos congelados, su futuro desmantelado, la sombra que habían proyectado sobre mí durante tantos años, una que pensé que nunca podría escapar,
Finalmente, se había desmoronado en nada. No sentí alegría viendo su caída, pero una paz rara se asentó en mí por primera vez. Ya no vivía con miedo, ya no tenía que fingir que estaba bien bajo el peso del juicio de otros. Después del juicio, dejé mi apartamento estrecho en el centro y me mudé a la casa junto al lago que mi abuela había dejado. La vieja casa de madera con su porche frente a las aguas brillantes del lago. Michigan me devolvió una sensación de paz que no había sentido desde la infancia. Sofía se mudó conmigo también después de recuperarse de su roce con la muerte. Mi hermana, la que una vez estuvo en silencio del lado de nuestros padres, eligió un camino diferente. El día que trajo sus cosas a la casa, me miró con una firmeza que nunca había visto antes diciendo, no puedo volver a la empresa. No puedo seguir haciendo la vista gorda a lo que pasó. Estoy solicitando ingreso a la Facultad de Derecho. Quiero ser abogada ambiental. Quiero usar mi trabajo para proteger a aquellos que no tienen voz. La miré, y por primera vez no había rastro de sospecha o resentimiento en mis ojos, pues entendí que la mayo era traición de Sofía al darme la espalda. Solo había nacido del miedo, pero ahora había elegido levantarse. Construimos una nueva vida juntas en la casa del lago por las mañanas. Preparábamos café una al lado de la otra caminando descalzas, por la hierba húmeda de Rocío. Por las tardes me volcaba en el Mayo Ere proyecto de mi vida, la Fundación de Apoyo Comunitario, con la parte de la herencia que el tribunal me había devuelto legítimamente. Decidí no quedármela para mí en su lugar. El fondo se estableció para ayudar a las comunidades dañadas por el vertido ilegal de mi familia, restaurando fuentes de agua, brindando asistencia médica a los envenenados y otorgando becas a estudiantes que persiguen leyes y salud pública. Sabía que solo la acción tangible y duradera podría curar verdaderamente no solo a mí, sino a las vidas inocentes, marcadas por los crímenes de la empresa. Sofía, mientras tanto, se lanzó a preparar sus solicitudes para la Facultad de Derecho, y muchas noches la encontraba encorvada sobre el pequeño escritorio de madera con los ojos rojos de agotamiento, pero aún escribiendo, línea tras línea. Una noche me miró con voz firme con convicción, diciendo: desperdicié demasiados años en silencio, pero de ahora en adelante convertiré ese silencio en fuerza para proteger a otros. Sonreí suavemente respondiendo que esa es la mejor manera de expiar, no por mí, sino por ti misma. Ya no éramos dos niñas compitiendo por migajas del afecto de nuestros padres. Éramos aliadas unidas, no por sangre, sino por respeto y confianza, un nuevo tipo de familia. El tiempo pasó y comenzaron a llegar invitaciones para que hablara en conferencias internacionales sobre ética corporativa y justicia social. Una fresca mañana de otoño, me paré en un gran salón en Ginebra frente a cientos de académicos, periodistas y activistas. Vestía un vestido azul profundo, y las luces del escenario atrapaban mi rostro fuerte pero gentil. Cuando el micrófono cobró vida, comencé con una simple verdad, diciendo que una vez creí que la familia lo era todo, que la sangre siempre protegería a la sangre, que los padres nunca dañarían a sus propios hijos, pero aprendí una lección amarga. La sangre no es igual al amor. La verdadera familia no se define por él. ADN sí, no por aquellos que te respetan, que te protegen, sin importar quiénes sean. El salón se quedó en silencio y continué con mi voz firme diciendo que mis padres intentaron envenenarme para preservar su poder. Torcieron la compañía que mi abuela fundó en un imperio de codicia, pero la verdad siempre es el antídoto más fuerte, y cuando tienes el coraje de enfrentarla reclamas tu libertad. Miré a la audiencia a rostros atentos y escuchando a algunos, con ojos brillantes, y lentamente continué: no cuento esta historia para despertar lástima, la cuento para que cualquiera que haya sido herido por su propia familia sepa esto: no estás solo, tienes derecho a salir del ciclo tóxico. Tienes derecho a elegir tu propia familia, y a veces, la venganza más dulce no es ver caer a otros. Es vivir una vida de alegría, de éxito, de independencia de aquellos que una vez intentaron destruirte. Un aplauso atronador se elevó rodando una y otra vez, y sonreí débilmente, pues en ese momento sentí como si mi abuela estuviera sonriendo también en algún lugar del salón, débil pero fuerte. Seguí trabajando con la Fundación Comunitaria, y Sofía recibió su carta de aceptación de la Facultad de Derecho. Habíamos encontrado nuestro propio camino, ya no atadas por la oscura sombra de nuestros padres. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago Michigan,
Sofía y yo nos sentamos juntas en el porche, con la brisa deslizándose suavemente a través de los listones de madera, y hablé suavemente como para mí misma, pero también para el mundo más allá, diciendo que al final, el regalo más precioso que la abuela me dejó no fue esta casa ni siquiera la herencia, fue su recordatorio de que el amor verdadero nunca viene con control o destrucción. Solo puede venir del respeto y de protegerse mutuamente. Sofía apretó mi mano sonriendo, y dijo, de ahora en adelante, nos protegeremos mutuamente. Miré a mi hermana al brillo carmesí de la puesta de sol, reflejándose en el lago, y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. No solo libre de mis padres, sino libre del miedo que me había enjaulado durante toda mi juventud. Mi historia termina aquí, pero el mensaje continúa. La sangre no es igual al amor. La verdadera familia está hecha de aquellos que eligen estar a tu lado, y la verdad, no importa cuán dolorosa sea, siempre será el antídoto más fuerte.